Muchas gracias, estamos viendo Chaparrí, Montaña Mágica. Vamos a ver algunas anécdotas que hemos logrado entrevistar a profesores, comuneros. Hemos estado en la Pampa de Chaparrí, hemos entrevistado a mi primo Reupo, quien vive durante muchos años ahí, y él nos va a relatar un sinnúmero de anécdotas que ha tenido con el Cerro Chaparrí. Bueno, en realidad aquí en Chaparrí hay numerosas cosas que contar, ¿no? Como por ejemplo luces que se ven, otros cosas, fenómenos que siempre se acercan, como por ejemplo, le voy a contar el que pasé yo mismo. En cierta ocasión, cuando se vivía el año seco, entonces traíamos pasto de Ferreñafe nuevo para Ferreñafe viejo. Entonces, como aquí se cría mucho ganado vacuno, comenzaron a los animales a estropear el corral donde estaban mis caballos, y yo tenía que salir con mi escopeta o revólver y hacer disparos al aire y tener que fugar a esos animales, porque hacía muchas cosas que en realidad no estaba a mi alcance ya de poderlo soportar. Y entonces una noche salí, los espanté, pero quedó siempre un toro grande negro. Pensé que era un toro común y corriente. Como uso arma, comencé a cargar el arma, y hice el primer disparo, el animal no pudo correr, me quedaba mirando. El segundo disparo, tampoco, y esto que estaba solamente a 8 metros nada más. El cuarto, el quinto y el sexto, tampoco. Entonces yo lo quedé mirando fijamente porque ni siquiera se espantaba el animal. Yo pensé que era cosa, pues, yo siempre he dicho que son fenómenos que no están al alcance de la ciencia o de mí mismo, ¿no? Entonces di media vuelta y me fui a mi cuarto. Al día siguiente regresé para ver si había alguna señal de sangre, pero no encontré nada. Entonces yo dije, ¿qué tipo de fenómeno será? Aunque la gente piensa en espíritus malos, ¿no? Pero yo no creo en ello. Siempre he pensado que son fenómenos que no están al alcance de mí o de la ciencia, y que algún día se... En lo que se refiere ya en sí al mito, a la leyenda que tenemos acerca del Chaparrí, de lo que he podido recoger de las versiones de nuestros antepasados, que siempre ha habido mucho temor por esa zona. Temor porque siempre se ha habido la cuestión de que era una zona encantada, que muchos de nuestros antepasados tenían por versiones también de sus ancestros, de que toda aquella persona que se atrevía a ingresar al lugar del Chaparrí se iba a perder y que nunca más iba a poder salir. Que había una puerta de entrada, que en una forma de túnel, que ellos nos explicaban, nosotros a veces niños los escuchábamos y decíamos, aquella persona que ingresa al Cerro Chaparrí nunca más va a poder salir. Se va a encontrar adentro con personas, pero son personas que también están encantadas, que están buscando también, igual que tú, están buscando la zona por donde escapar, pero que no tienen y no encuentran el acceso. ¿Por qué? Porque hay el encantamiento ahí en el Cerro Chaparrí. Ese encantamiento se produjo hace muchos años, incluso en una ceremonia que no respetaron las costumbres. Algunas de esas personas que quisieron extraer las riquezas de ese lugar fueron castigados y se convirtieron en piedra. Por lo tanto, aquella persona que ingresa a profanar esas zonas le va a ocurrir lo mismo. Y es por eso entonces que nosotros, que siempre escuchábamos estas narraciones, nos teníamos ese temor. Pero uno de mis hermanos, enterado de esta historia, él dice, bueno, voy a ir a investigar. Y se reúne con unos amigos próximos a Semana Santa, que siempre era una costumbre en Ferreñafe de salir a hacer excavaciones en las huacas. Entonces él se traslada hasta Chaparrí días antes de Semana Santa para llegar al lugar. Demoran algunos días, para él una zona desconocida, pero efectivamente llegan al lugar y comienzan a hacer algunas excavaciones, lo que nosotros siempre hemos llamado el huaqueo, ¿no? Los huaqueos. Él entonces también con esos amigos, de repente en esa época no había tanto conocimiento o lo que era el huaqueo, simplemente se practicaba, en Ferreñafe se ha practicado siempre. Entonces él hace eso también. Y efectivamente, encuentran algunos objetos como huacos, ¿no? Encuentran chaquiras, huesos de personas muertas,
algunos anillos, pero de no metal precioso, sino de bronce. Eso es, bueno, y con sus amigos se los reparten. Y él regresa a Farreñafe y en su casa se queda él con unos guacos, chaquiras y los anillos. Pero pasado unos días, él comienza a tener ciertos malestares en su salud y no se explicaba el por qué, ¿no? Porque, y sobre todo que en las noches, a la hora de que él tenía que ya conciliar el sueño, le era imposible, porque veía en sus sueños, me cuenta él, esas revelaciones. La huaca, veía el cerro y veía como ciertos sonidos y los oídos que les zumbaban, tenía ciertos ruidos, y él preocupado porque no podía conciliar el sueño y sentía como ciertas voces que le hablaban. Entonces él lo único que atribuyó fue haber ido al Cerro Chaparrí. Le cuenta esta historia en ese entonces todavía mi madre, y mi madre, como conocía esta historia del Cerro Chaparrí, le dice: hijo, te has ido a un lugar donde es peligroso, está prohibido ingresar. Lo único que tienes que hacer es deshacerte de esas cosas que tú has traído. A Dios gracias, mi hermano le obedece a mi mamá y lo que él hace es trasladarse hasta Pimentel, al mar, y arroja todo lo que había tenido él, las chaquiras, los guacos, los anillos que se habían quedado, los arroja al mar. Como una cosa de arte, de magia, sus males de él desaparecen. Es una cosa que obviamente llama la atención, y él una vez más siempre me dijo: hoy nunca creía yo esto, pero veo que sí es una cosa que sucede. Hay personas que habitan ahí y que no han visto, pero hay otras personas que sí se les ha aparecido, como es el caso del comunero Gilberto Audio León, quien en la actualidad se encuentra en España. Él nos conversaba de una señora, una viejita Isolina, que se le apareció cruzando el Zanjón, que viene de Cuculí, pero esta área donde se le aparece fue cruzando el Cerro Colorado. Pero según él nos conversa de que era una casa con un jardín hermoso, en el cual él también se quedó sorprendido por cuanto la cuestión del agua allí es escasa, de dónde iba a tener un jardín hermoso. No, esa es una de las historias que nos conversó Gilberto Audio. No, después... Por ejemplo, otro relato muy de acá de Chaparrí les voy a contar. Eso sí, de un amigo que le perdió su ganado. Se fueron hasta el Cerro Chaparrí buscando y no encontraron, y al regreso se quedaron en una playa, en una quebrada donde había bastante arena, y comenzaron a acampar. A medianoche se levantó uno de ellos que quería miccionar, pero la sorpresa más grande fue de que le dije: oye hermano, le decía al otro, levántate, estamos en una calle, mira la gente cómo pasa por allá y se cruza por el lado de nosotros, qué vergüenza, vámonos de aquí. El otro dijo: no, conscientemente hemos visto que nos hemos puesto a dormir en una quebrada y yo no me muevo de aquí, no sé qué está pasando. Lo agarró su hermano, lo tomó y dice: duerme acá. Y cuando eran las 5 de la mañana aproximadamente se levantaron, estaban en la misma quebrada. No sé qué sería eso, qué tipo también de... qué extrañeza, ¿no? En esas épocas, según dicen los comerciantes que iban con sus acémilas, eran los que cruzaban esos cerros. Y hay a veces que comerciantes que se perdían en esos cerros porque encontraban una ciudad grande, con luces, con todo, como si fuera moderna. Y se perdían ahí. ¿Y qué significaba perderse? Perderse que ya no, como se puede decir, desaparecen. O sea, como criollamente se dice, el cerro se los comía. Y sobre esa versión, ¿qué decían los campesinos de la zona, que el cerro comía a las personas? Bueno, ellos casualmente no llegaban hasta la misma falda, por cuanto tenían que cruzar el Zanjón. Y esa es la parte donde vas a llegar al Cerro Chaparrí
es una zona empinada. Lo que sí anteriormente sí... Es que siempre sale una mujer vestida de celeste, todo de celeste, y comienza a andar encima del agua. Pero las personas que la ven a veces fallecen, otras no, son más fuertes quizás, ¿no? Pero yo no le he podido observar eso. En cierta oportunidad, cuando llegué acá, estaba esperando a mis hermanos. Eran las 10, 11 de la noche, y como no venían, entonces saqué mi silla, y en ese gualtaco que se está secando allá, comencé a esperarlos. Cuando a las 12 en punto, frente a ese cerro que se llama Chumiñán, vi una luz más o menos de aproximadamente 10 metros cuadrados, estampado en el cerro, como un faro. Eran las 12 de la noche y su luz se emitía hasta su frente Chaparrí y se veía hasta el último arbolito. Emitía para el cerro, por allá para Cuculí, que le llaman el Gorila, de igual manera. O sea que todos los cerros bien alejados se veían con esa luz profunda. Estuve media hora observando, yo dije haber tenido una cámara para haberla filmado, ¿no? Después de que me cansé, mejor me fui a dormir a mi cama y no sé qué sería. En el Cerro Chaparrí siempre es mágico todo lo que sucede. Les he dicho en otra secuencia que en las faldas no funcionan las pilas, que en las faldas las máquinas fotográficas no funcionan, que las radios no funcionan, pero además que desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana se escuchan sonidos que semejan una banda. A veces se escuchan sonidos de autos y de vez en cuando se ven ancianas caminando por el bosque, señoritas muy hermosas caminando por el bosque, o se escuchan carcajadas, ruidos diversos. Esta es una montaña mágica que a todos nos tiene deslumbrado y que ustedes, que todos los ferreñafanos, debemos de ir ahí, debemos de conocerla. ¿Por qué? Porque el Chaparrí es el centro de nuestra identidad, es el centro de nuestro origen, es el lugar donde todos nos sentimos identificados. Les he contado cómo en Chota hablan del Chaparrí, cómo en Cutervo hablan del Chaparrí, cómo en Jayanca, cómo en Olmos, cómo en Motupe, como en Mochumí, y es decir, en todo el departamento de Lambayeque hablan de Chaparrí. ¿Pero por qué hablan de Chaparrí? Porque en el pasado fue un gran centro ceremonial, una montaña mágica, es el centro de nuestra identidad. Es más, los estudiantes de todo el Perú, de tercer grado de primaria, cuando abren sus libros de comunicación, la primera lectura que leen es la anécdota que también les he relatado de Chaparrí y Yanahuanca. Además, en Chaparrí se han encontrado piedras volcánicas, muchas de ellas de más de 30 millones de años. En el siguiente bloque vamos a ampliar sobre esto.